Hola chicos, volvemos a seguir con los relatos por video. Comenzamos. Bueno, ahora vamos a hablar de los movimientos sociales, que son acciones que realizan uno o varios sectores de la población para dar solución a una problemática. Están en contra de lo establecido porque este genera condiciones de injusticia o inequidad. Estos movimientos demandan cambios en la estructura del poder, economía, trabajo, cultura o sociedad. En todo el tiempo se han presentado diversos movimientos sociales y el más importante del siglo XVIII, el de la Revolución Francesa. En el siglo XIX, el movimiento sufragista de las mujeres en Inglaterra y Estados Unidos, y en el siglo XX, el de Mahatma Gandhi para descolonizar a la India. Desde las protestas del siglo XVIII hasta el siglo XIX hasta hoy, estos movimientos han tomado espacios públicos como calles, plazas, avenidas, medios de comunicación como prensa y televisión. Algunos son espontáneos y se unen por causas comunes o por una inquietud social exclusiva de un país. Ok, existen también los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, los ecologistas para detener el cambio climático o defender a los animales. En el siglo XXI, las redes sociales han ayudado mucho en la difusión de los movimientos para convocar a la protesta, a la discusión, así como demandar y organizar muchos derechos y problemas. Un ejemplo de ellos podría ser el atentado terrorista del movimiento M11 en Madrid en el 2014, o Yo Soy el 132, los estudiantes mexicanos que pedían mayor libertad de expresión. Y en las primeras décadas del siglo XXI continúan estas manifestaciones y son por terrorismo, feminicidio, respeto de los derechos humanos y conservación de la paz. Los derechos de la mujer es por la revolución industrial. Ahí empieza a haber estos movimientos o se empiezan a indicar o se empiezan a hacer. ¿Por qué razón? Porque a partir de la revolución industrial los niños y las mujeres fueron incorporados a la mano de obra, fueron explotados y se les negaron sus derechos laborales. En la Revolución Francesa las mujeres levantaron la voz para reclamar sus derechos. Y en 1791 Olympia Gouges escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde se señaló que la mujer debía tener igualdad de derechos educativos y el divorcio debía de ser una decisión libre y acordada por ambas partes. A finales del siglo XIX la lucha de las mujeres fue en torno a la falta de derechos políticos. Se organizaron para reclamar el derecho al voto, para que se les otorgara el reconocimiento como ciudadanas y fue conocido como el movimiento sufragista, que fue la base del movimiento feminista, Ay, perdón, me perdí. Que se activó en décadas después. En 1948, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se considera la igualdad de género como derecho humano básico y se denunció la carencia de derechos civiles y políticos, la discriminación sexual y salarial, violencia y explotación. La mujer siempre ha sido sometida en diferentes tipos de países, de diferentes formas. Por ejemplo, ha sido sobajada como un instrumento nada más para tener relaciones sexuales o como para hacer una máquina para tener hijos. También lo que han hecho con las mujeres, bueno, la agarran como mano de obra barata, porque no recibe una igualdad en salarios con los hombres. Y también los niños, o sea, son igualmente tomados como una mano de obra barata. Por eso es que las mujeres empezaron a tender a levantarse. Ellas empezaron a pedir después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial ya fueron más integradas. En la Primera Guerra Mundial también empezaron a funcionar como una especie de secretarias y todo lo que se necesitaba en oficinas y más de gobierno. ¿Por qué? Porque se hacían llegar mensajes de todo lo que estaba sucediendo en esta guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial las mujeres ya hasta fueron integradas, fueron uniformadas y fueron utilizadas como enfermeras, en especial fueron las que estuvieron apoyando a los médicos. La ONU organizó conferencias donde se hicieron propuestas. Una es la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer,
en donde se establece que los derechos políticos de la mujer deben de ser votar. Ella tenía derecho a elegir quién iba a ser el que la iba a representar en un gobierno, ser votada, poseer un puesto político, tener algo que ver en lo que es la política de una nación, la inclusión, la igualdad y ejercer funciones públicas. Anteriormente, en los tiempos, se usaba nada más a la mujer, le daban una forma de educación. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, en esa época muchas mujeres no se les daba el derecho a poder estudiar, aprender a leer, aprender a escribir, y hasta la fecha sigue habiendo estas mujeres en muchas rancherías o pueblos muy alejados donde no hay escuelas. A veces se le da más el derecho a que el niño sea un poco más educado hasta un nivel primario que una mujer. A la mujer siempre por lo regular se le ha agarrado para que se ponga a estudiar y en cuanto a las labores del hogar, a bordar, a tejer, a cocinar, a atender a un marido, a atender a los hijos. Actualmente ya se ha dado una igualdad y en 1979 se empieza con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se aprobaron por la ONU, en donde se comprometieron a condenar la discriminación contra la mujer, contra todas sus formas, incluir la equidad entre hombres y mujeres, protección jurídica para evitar la discriminación, pero en la mayoría de los países continuaban con discriminación. En 1985, la Conferencia de Nairobi reconoce la existencia de la violencia contra las mujeres y establecen un acuerdo de respetar la libertad de disponer y decidir sobre su cuerpo. Hay muchos lugares en donde son violadas, pero ¿cómo les podría decir? No es una forma de violación, sino que, por ejemplo, hay un lugar donde se les prohíbe que los senos de las mujeres crezcan en normalidad, se los empiezan a golpear, para que ellos no tengan un nacimiento, según para que no causen injuria delante de los hombres. Hay otros lugares donde también son castradas, las cortan para que ellas no sientan placer con tener relaciones sexuales. O sea, se ha sobajado de diferentes maneras a la mujer. En 1985 estábamos hablando de la Conferencia de Nairobi, donde se les tiene que dejar decidir sobre su cuerpo. Hoy en día ya existen muchos métodos anticonceptivos con los cuales la mujer puede evitarlo de un embarazo no deseado. O sea, también no se va a... Muchas veces cuando se llevan a cabo abortos llegan a lastimarlas, y estas formas de lastimarlas lo que hacen es que al lastimarlas, estas mujeres realmente ya no logran tener bebés. Entonces se empiezan a demandar a las clínicas que les llevaron a cabo los abortos, pero como son clínicas clandestinas, pues lógico, no pueden demandar mucho ni hacer nada. Con esto se obliga a afirmar que los estados a formular leyes para determinar los derechos de la mujer, y prosiguió lo mismo violencia, discriminación y maltratos. O sea, por mucho que se está tratando, que se está pidiendo, que se está exigiendo que se le apoye a la mujer, la violencia, los maltratos, la discriminación se sigue dando. A finales del siglo XX, la ONU modifica los derechos, se crean políticas públicas y programas de mejoramiento para la salud y educación. Hoy en día no han sido suficientes porque siguen padeciendo de discriminación, violencia y feminicidios, y no pueden decidir sobre su cuerpo ni sexualidad. Por eso se dan movimientos sociales. Se han creado frentes para luchar por el reconocimiento de los derechos de la igualdad de las mujeres. Bueno, pues aquí podemos decir que sí, realmente se trata de hacer, pero no se adoptan totalmente las normatividades que se están dando para una protección sobre la mujer. Y es más, la misma mujer las hace a veces, las viola las leyes, las reglas. ¿Por qué? Porque la mujer no está acostumbrada mucho a que ya se le esté imponiendo tanto como antes se le hacía, que se le imponía hasta la manera de vestir, la manera de ser, la manera de dirigirse. Espero que esta plática les sirva de mucho y ustedes les llamen la atención el analizar todos los tipos de movimientos, no nada más el movimiento de las mujeres o feministas, no nada más un movimiento sobre el aborto, no nada más un movimiento ecologista, porque todos los movimientos son importantes, todos los movimientos buscan una causa
y algo que nos beneficie a toda la comunidad. Gracias.